Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. La mentira del arrebatamiento. Hoy quiero que hablemos de este tema que en anteriores videos tú ya has visto en mi canal, pero dando mi punto de vista después de haber visto cómo la Biblia misma revela que esto no es más que una mentira que con el tiempo un grupo de personas afines a la religión evangélica lo han hecho creer como una verdad. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a este canal, es totalmente gratis. Activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir toda la información de tu interés que solo en este canal podrás encontrar. Y sin más que agregar, comencemos. Una de las cosas que el maestro tanto advirtió en Mateo 24 es que se levantarían muchos falsos profetas y engañadores de la verdad. Y tanto es así que solo en ese capítulo lo menciona 5 veces. Y no sé ustedes, pero que te adviertan de algo 3 veces es lo que muchas personas por lo general consideran como suficiente para hacer o dejar de hacer algo. Y no digamos si son 5 veces los que el propio maestro advirtió, lo cual desde ese momento estaba siendo profetizado que la misma iglesia que se levantaría después de su ascenso al cielo, llegaría el momento en que ésta se apartaría de la verdadera doctrina y comenzaría a enseñar doctrinas totalmente diferentes a las que el maestro comisionó. Y basta con ver el presente. Ya habíamos visto cómo la iglesia primitiva, después de ser perseguida por el Imperio Romano por casi 3 siglos, esta se terminaría convirtiendo en la Iglesia Católica, la cual irónicamente encajaría con el poder que buscaba su destrucción, canonizando a personas de carne y hueso como si fueran el propio Yeshua, suplantándolo en su lugar como Salvador de la humanidad. Y no estoy haciendo un llamado para señalar a quienes profesan el catolicismo, sino más bien hacerles ver cómo su religión cambió la verdad por doctrinas de hombres. Así fue como también después de casi un milenio surgió el movimiento reformador que daría origen a la religión evangélica, lo cual en su momento busca retomar la verdadera doctrina que la Iglesia Católica ya había perdido. Y aunque en su momento logró recuperar lo que se había perdido, esta también comenzó a adoptar doctrinas de hombres que en su defensa proclamaban que eran revelaciones de Dios, y la gente de manera tan ingenua las comenzó a aceptar, y fue así como surgió la idea del arrebatamiento. Ahora, si me hacen a mí esa pregunta de que qué pienso de todo esto, yo diré firmemente que toda la doctrina de Yahvé es irrefutable. Es decir, ni el más incrédulo puede negar su veracidad. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ya que por otro lado las doctrinas de hombres producen el efecto contrario. Y te lo pongo a manera de ejemplo. ¿Cuántos creemos en la salvación en Yeshua? Creo que todo cristiano acepta esta verdad, y mejor que eso, esa verdad produce fe en las personas. Esa verdad hace que el hombre reconozca que sin Yahvé le falta todo. Esa verdad fortalece y trae consuelo y esperanza para todo aquel que cree en él. Pero del arrebatamiento de la iglesia, cada vez que se habla de eso, porque hay gente que lo defiende y lo ataca a la vez, eso, lejos de producir fe en las personas, lo que produce es división. Quienes lo defienden lo usan más como un escudo para ponerse a la defensiva y atacar o hasta condenar al que no acepta esa doctrina. Muy diferente a la salvación en Yeshua, que al ser una verdadera doctrina no tiene por dónde ella falle. Y la doctrina del arrebatamiento
vaya si tiene sus fallos, y te los voy a enumerar. Número 1. Es una doctrina muy excluyente. Aunque usen la palabra iglesia, en realidad te dicen que si no eres evangélico, no entras a ese club. Es decir, ya no es cuestión de salvación, sino de lo que dice esa religión. Número 2. Dentro de los evangélicos, quién puede ser salvo y quién no es algo que ni ellos mismos pueden estimar. Los primeros cristianos pagaron con su vida el predicar el evangelio. La iglesia evangélica vive cómodamente dentro de las paredes de sus megatemplos sin siquiera tener idea de lo que es sufrir persecución. Y si aplicamos el prejuicio humano, quienes más mérito hicieron para desaparecer de la tierra por su gran labor de evangelización, irónicamente vivieron en carne propia las persecuciones que el maestro advirtió en Mateo 24. Número 3. Se comparan con Elías, quien curiosamente, antes de ser arrebatado, sufrió persecución, hambre, escasez. Todo eso me suena más a tribulación. Y si eso aún no los convence, Elías fue tan solo uno de muchos profetas que por razones muy singulares fue escogido para tal misión. Solo basta que hagamos la comparación entre Elías y Eliseo. Si la teoría del arrebatamiento fuera cierta, entonces ¿por qué Eliseo no pudo ser arrebatado también? Porque no lo fueron los demás profetas. Y aquí es donde se entrecruzan los tres puntos, porque las mismas características que tiene alguien que según ellos va a desaparecer de la tierra, las tuvieron personas que no vieron eso venir a sus vidas. Y es que el evangelio verdadero nunca fue llevar una vida de color de rosa, nunca fue vivir del dinero de la gente, nunca fue vivir dentro de los megatemplos, agarrando a la gente a su servicio con jets de lujo, cobrar por ir a predicar a diferentes lugares. No. Todo eso es lo que el propio Yeshua profetizó y que nadie te ha estado contando. Iglesia, debes abrir los ojos y ver que todo lo que he dicho hasta ahora no es producto de mi imaginación. Es el día a día. Y si lo ves desde esta perspectiva, la iglesia a lo largo de su historia ha sido muy parecido a la historia de Israel. Israel vivía en Egipto como hoy la iglesia vive entre el mundo. Pero Israel no vivía en santidad ni era la nación intachable como tampoco hoy la iglesia, por más que se llene la boca, le falta mucho para vivir en santidad. Pero cuando llegó la liberación, antes le antecedieron las plagas. Israel no fue arrebatado de Egipto. ¿Por qué lo sería la iglesia entonces? El pueblo fue liberado de las plagas, sobre todo la de los primogénitos, por la sangre del cordero, que significó la primera Pesaj, que fue que Israel logró la liberación. Como hoy la iglesia, a través de la sangre de Yeshua, somos libres de la muerte eterna. Pero de eso, a entrar a la tierra prometida, fue donde Israel se equivocó. Pensaron que por ser el pueblo de Yahvé, ya tenían su entrada ganada. Como si Yahvé tuviera la obligación y ellos siguiendo una vida de constantes rebeldías. Y aunque no me lo creas, y con esto quiero cerrar, la iglesia, ¿cuántas veces ha seguido su propio camino en vez de acercarse a Dios y dejar de pensar que porque son el pueblo de Dios ya tienen ganado el cielo?
aunque se excusen de que no tienen por qué pasar por tribulaciones, porque son el pueblo de Dios. Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias activando la campanita de notificaciones. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal, pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.